Bueno, en honor al tiempo y agradeciendo nuevamente la presencia de nuestro facilitador, el magíster Diego Molinas. Así es que estamos con nuestro segundo encuentro de este taller de iniciación científica, un encuentro que lo estamos desarrollando en forma mensual. Es un encuentro mensual de corta duración, así que van a ser 60 minutos, así que les pedimos a todos que podamos aprovechar esos 60 minutos y hoy con un tema sumamente actual, porque de hecho en el encuentro anterior ya nuestro facilitador nos hacía una introducción a todo lo que se está desarrollando y no podemos desconocer esta situación de todo lo que trae consigo la inteligencia artificial. Así es que hoy, en nuestro segundo encuentro del taller, vamos a hablar sobre herramientas metodológicas y la IA y redacción, desafíos éticos. Así que agradecerle nuevamente a todos ustedes el interés en participar, en fortalecer sus competencias metodológicas. Y bueno, ya está ahí la compañera Perla, está nuestro facilitador, el profesor Diego Molinas, y seguro que vamos a sacar algo sumamente provechoso y enriquecedor de este encuentro de 60 minutos con la investigación, con el proceso de fortalecimiento de competencias metodológicas. IA y redacción, desafíos éticos. Bienvenido nuevamente, profe Diego. Reitero a todos, por favor, cuidar los micrófonos. La compañera Perla va a estar compartiendo también en el chat del Zoom un enlace para el registro de asistencias. Al cierre de todo este ciclo del año, vamos a estar emitiendo un certificado de participación para aquellos que logren completar la participación en cada uno de los encuentros, ¿sí? Así es que, por favor, pueden registrar también su asistencia en el enlace que la compañera Perla Gutiérrez estará compartiendo en el chat del Zoom. Bienvenidos, bienvenidas. Profe Diego, nos quedamos contigo. Gracias, Tania. Buen día a todos y todas. Por frío, mucho frío por acá, no sé cómo está en otras latitudes, pero acá amaneció muy fresco. Bueno, como dijo Tania, yo creo también que estamos, creo, 73 personas ahora mismo. Calculo que el 99% sabe y usó ya inteligencia artificial. Si bien es un tema nuevo, ya viene en auge hace unos años. Cada día se presenta más en todos los ámbitos de nuestras vidas y no solo en la investigación. Particularmente yo como estudiante y como investigador lo veía como una herramienta sensacional, lo sigo viendo de esa manera. Como docente sí estoy un poco más preocupado con cómo se está usando, ¿verdad? Entonces, como vamos a hablar de redacción científica, de investigación, este es un curso de iniciación, es demasiado importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son hoy esos desafíos éticos que se presentan al momento de usar inteligencia artificial, porque no es que yo le digo a la IA, haceme un artículo científico, redactame un borrador, y eso es ético, ¿verdad? Entonces, si bien hoy no hay un consenso en torno a en qué podemos usar la inteligencia artificial y es válido lo que estamos haciendo, sí ya hay algunos estudios que se van realizando y algunas revistas editoriales que van tomando ya cierto camino en torno a las políticas de uso de la inteligencia artificial. Pero como ustedes saben, tenemos revistas de alto impacto que quizás tengan de alguna u otra manera programas que puedan detectar si se hizo o no con IA ese trabajo. Eso vamos a hablar más adelante sobre eso porque también eso tiene muchos sesgos, pero imagínense lo que son las revistas que no tienen un impacto muy alto, no tienen mucho presupuesto, son revistas que están iniciando y se le puede colar todo tipo de publicaciones que se hacen, inclusive un 100% con inteligencia artificial. Y quizás yo me animo a decir que hoy no es tan fácil darnos cuenta que eso fue hecho con IA. Con los prompts bien hechos, hoy en día, salvo que seas demasiado burdo ya y le digas, haceme esto y así mismo pegas, hoy en día es demasiado difícil saber qué se hizo con IA y qué no se hizo con IA, ¿verdad? Entonces, por eso es que al momento de sentarnos a hacer una investigación, al momento de redactar algo,
es demasiado importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son las cuestiones éticas que tenemos que mirar, cuáles son los sesgos que tiene la IA. O sea, no es algo que es 100% neutral y perfecto, entonces está cargada de sesgos. Eso también lo vamos a ver. Entonces, del momento cuando nosotros nos sentamos a escribir, tengamos en cuenta estos sesgos y sepamos que la IA puede cometer errores. Entonces, no podemos creer en un 100% en lo que está, en lo que produce la inteligencia artificial. Yo quiero compartir mi pantalla, tengo una pequeña diapositiva. Recuerden que me pueden interrumpir cuando quieran. Bueno, primeramente partimos de un concepto muy básico de lo que es la inteligencia artificial. Como ustedes saben, viene el campo de la informática, busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como reconocer imágenes, entender el lenguaje natural, tomar decisiones o aprender de datos. A lo que nosotros vamos y nos interesa y lo que más nosotros usamos hoy en día es la inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Que es un tipo de inteligencia artificial capaz de crear contenido nuevo. Vemos hoy en las redes sociales un montón de cosas creadas a través de inteligencia artificial generativa, inclusive hoy en día es prácticamente imposible saber si un video se hizo o no con IA o imágenes, entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que compartimos. Pero también la IA generativa crea texto, que si lo utilizamos bien, es realmente una ayuda y un asistente muy potente. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial generativa? Crea contenido nuevo. Esto puede ser texto, imágenes, audio, códigos, a partir de patrones aprendidos en grandes volúmenes de datos, ¿verdad? Entonces, hoy lo que a nosotros nos interesa y lo que va de este curso es la inteligencia artificial generativa. Y algunas de las más utilizadas son, esto quizás todos los que están en la clase ya conocen, ya entraron, ya vieron, ya le pidieron ciertas tareas a la inteligencia artificial. ChatGPT quizás sea hoy el más conocido. DeepSeek, que es la IA china. Claude, que es una, si no usaron, les recomiendo muchísimo, está muy buena, particularmente la que yo hoy estoy más utilizando. Perplexity, que se usa mucho en investigación científica. Gemini, Copilot, que es de Microsoft. Profe, Sí, sí. ¿podrías, por favor, si no es mucho pedir, explicar para qué sirven todos esos aplicativos? Porque está muy interesante el tema. En realidad, si bien cada inteligencia artificial sirve para algo en específico, estas que están acá es lo que más hoy se está utilizando en investigación científica en ciencias sociales y particularmente en redacción científica, ¿verdad? Hay otras que quizás tengan más, por ejemplo, Notebook LLM, que está más especializada en búsqueda bibliográfica, pero vamos a hablar también de eso, del tema de la búsqueda bibliográfica con inteligencia artificial. Pero particularmente estas seis sirven muchísimo en la investigación para redacción y otros usos más que vamos a estar viendo más adelante. Si conocen de otra, ¿Cuál sería pueden un ejemplo, decirlo. profe? ¿Cómo? ¿Cuál sería un ejemplo ¿Un ejemplo de qué? de solicitar una redacción o un caso en específico? No, cualquiera de estas seis inteligencias artificiales, nosotros le podemos, con unas buenas directrices, pedirle que nos redacten cosas. Vamos a ver eso más adelante, que nos haga resumen de artículos, por ejemplo, que nos mire, eh, nos corrija la ortografía, la sintaxis, muchas cuestiones que hoy le podemos pedir que como está más aceptado de alguna u otra manera, me estoy refiriendo netamente a la investigación científica, pero también tiene otros usos que no son tan éticos y que están siendo muy cuestionados principalmente por la comunidad científica. Hoy en día, si vamos a hablar de usos que le podemos dar y no están cuestionados éticamente, son eso, ¿verdad? Resumir artículos, por ejemplo, que nos corrija el estilo, por ejemplo, queremos que nos corrija el estilo APA, queremos que nos corrija errores ortográficos,
lo que hoy tienen que entender más o menos, y me gustaría que quede muy claro y se vayan con esto, es que la IA es nuestro asistente, no es nuestro coautor. Eso tienen que grabarse. O sea, usar la IA como un asistente y nunca como un segundo autor o un autor, eso jamás. O sea, la IA no se puede hacer responsable de lo que está escribiendo. Nosotros nos hacemos responsables de lo que escribimos. Entonces, la IA es un asistente de investigación y no es un autor ni coautor. Pero como le dije, estas 6 son las que más hoy se están utilizando para varias cosas, pero principalmente en la investigación científica. Excelente, profe, gracias. Muy interesante realmente. Perfecto. Eso también, las IA, por llamarlo de alguna manera, en plural, tienen un impacto muy grande en la ciencia en general, no solo en las ciencias sociales, ahora en las ciencias naturales, en las otras ciencias también el impacto fue muy grande. Inclusive hoy hay estudios científicos que muestran que si yo conozco del tema, la IA podría potenciarme a mí. Pero si yo no conozco del tema y le estoy pidiendo a la inteligencia artificial que me hable, por ejemplo, de medicina, de temas legales, pero yo no conozco el tema, lo más probable es que esté presentando algo súper burdo y podría pasar inclusive un papelón, ¿verdad? Entonces, es importante que conozcan de lo que ustedes están hablando para usar inteligencia artificial, de manera que ustedes se den cuenta de que si la IA va o no hacia el camino correcto. Entonces, si nosotros conocemos el tema, nos potencia. Si no conocemos el tema, podemos pasar un papelón. Entonces, eso es lo que hoy hay evidencia respecto a eso, principalmente en medicina, que es donde más se está investigando hoy el impacto de la IA. En las ciencias sociales también tiene su impacto. Hoy en día se está utilizando mucho para redacción y edición de textos, análisis de datos. Esto está bastante cuestionable también en la revisión de la literatura, y esto tiene también sus problemas. Principalmente te diría que en redacción y edición hoy está como que no está muy cuestionada la IA. Sí, en el tema de análisis de datos, yo inclusive me atrevería a decir que varios investigadores la usan y no la declaran. Ese es un tema de políticas de uso que se está viendo mucho en las editoriales. Declarar en qué parte, por ejemplo, de tu artículo usaste IA y qué IA usaste, ¿verdad? Porque la IA nos puede servir para analizar grandes volúmenes de datos también. Y revisión de la literatura que, por ejemplo, si usamos ChatGPT, quizás podría hasta llegar a inventar fuentes. Y eso tenemos que tener muy en cuenta. O sea, no creer que si la IA me genera una parte de mi tesis o me genera una parte de mi artículo, de mi investigación, todas las fuentes que están ahí realmente existen. Pues la IA tiene sesgos y puede llegar a inventar cosas. Entonces, nosotros tenemos que conocer del tema, y si no conocemos, también tenemos que ver esas fuentes, revisar si realmente dice lo que la inteligencia artificial dice que dice. Eso es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. Y el impacto que tiene en la redacción científica es demasiado amplio, ¿verdad? Desde crear resúmenes, crear borradores, crear inclusive la introducción, la conclusión. O sea, hoy en día se está utilizando para demasiadas cosas, y ahí es donde viene la frase que le dije, es un asistente y no un coautor. Mucho cuidado con eso. Entonces, se usa mucho para redactar muchas partes de tesis, de artículos científicos, y si bien no hay consenso en torno en la comunidad científica de qué se puede y qué no se puede, sí hay ciertas investigaciones que van mostrando ya ciertos investigadores que se inclinan hacia, bueno, la IA puede hacer esto, pero, por ejemplo, el análisis de datos no. Esto lo dejamos para el humano, las conclusiones también. Entonces, hay ciertas cuestiones que hoy están llegando a ciertos consensos. Es muy prematuro todavía todo, pero sí hay cuestiones en donde los investigadores están diciendo esto no, ¿verdad? Yo le voy a mostrar eso con algunos estudios. Este es uno de los estudios del año pasado más grandes que se hicieron. Eh,
en la revista Nature, que es de medicina, que es una de las revistas de más impacto a nivel mundial. Si quieren leer, acá les dejo ¿cómo se llama el paper? ¿Qué hicieron ellos? Encuestaron a 5.000, más de 5.000, realmente 5.124, si no estoy equivocado, investigadores, y le hicieron varias preguntas relacionadas a el uso de inteligencia artificial en sus trabajos, ¿verdad? De manera de saber qué ellos opinan, y los datos son bastante interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, en este que le estoy mostrando ahora, le preguntaron eh, si la IA les redacta un primer borrador del artículo, ¿qué ellos opinan sobre eso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Yo le doy mi tema, le doy mis datos y le digo, redactame un primer borrador de mi artículo científico. Yo le doy toda la información. Lo que le pido es que me redacte, ¿verdad? Y acá podemos ver, por ejemplo, 13% dijeron que es apropiado hacer eso, pero un 35% dijo que no es apropiado en ninguna circunstancia. Un 29% consideró que es apropiado si es que declaramos que usamos inteligencia artificial para redactar el primer borrador. Y un 23% dijo que solamente es apropiado si es que se declara el prompt, o sea, las instrucciones que se le dio a la inteligencia artificial. A estos más de 5.000 investigadores también se les preguntó eh, qué considera sobre que la IA resuma un artículo y ese resumen se utilice como una cita. Por ejemplo, yo recogí varios artículos para mi estado del arte, para mi tesis, y le pido a la inteligencia artificial que me haga un resumen de estos 10 artículos que te estoy pasando. Y esos resúmenes que me hizo la inteligencia artificial, yo quiero poner como cita en mi texto directamente. Bueno, un 33% de esos investigadores dijeron que eso no es apropiado. Un 16% sí lo considera apropiado y un 31% dice, bueno, es apropiado si declaramos que usamos inteligencia artificial para pedirle que resuma artículos. O sea, ven cómo no hay consenso todavía en torno a esto, ¿verdad? Está demasiado dividido. Otro dato interesante fue, y esto es lo que más se usa, en realidad tiene muchísimas preguntas esta investigación que hicieron en Nature, pero yo le saco así las que más se usan y hoy en día las que más usan ustedes también seguramente. Por ejemplo, le preguntaron si la IA realiza traducciones completas de artículos para enviar a una revista. ¿Qué consideran sobre eso? Por ejemplo, yo escribí mi artículo totalmente en español, pero yo quiero publicarlo en una revista de habla inglesa. Entonces le digo a la inteligencia artificial, haceme una traducción como si fueras un nativo de habla inglesa, porque quiero enviar 100% en inglés este artículo. Eso le preguntaron a estos 5.000 investigadores para saber qué opinaban. Un 14% dijo sí es apropiado. Un 9% nomás dijo no es apropiado en ninguna circunstancia. Y acá está la división, ¿verdad? Un 22% dice sí es apropiado, pero que lo revise un nativo, ¿verdad? Y el otro es un 42% dice sí es apropiado, que lo revise una persona que es nativa de ese idioma, pero que se declare que se usó inteligencia artificial. Ahí es como donde más tenemos el consenso. Entre apropiado e inapropiado tenemos una división demasiado grande, pero lo que sí estamos viendo un consenso es en que dicen, bueno, que se use la inteligencia artificial para hacer resúmenes, para hacer traducciones, para hacer borradores, pero que se declare su uso ahora. Exacto, hasta ahí, exactamente, y ese hasta ahí. Después ya sé para que no sea demasiado. Pero dice que este lo hace en la computadora y por eso le pone así. Daña tu micrófono, por favor. Gracias. Bueno, también se les preguntó a estos 5.000 investigadores qué opinan en que la inteligencia artificial redacte, por ejemplo, el resumen, la introducción, la metodología, los resultados, la discusión o la conclusión. ¿Qué ellos opinaban respecto a que la IA redacte estas partes de un artículo científico o de una tesis?
33% en desacuerdo con el resumen, 43% en desacuerdo que redacte la introducción, 56% en desacuerdo que redacte la metodología, 66% en desacuerdo que la IA redacte los resultados y 61% en desacuerdo que la IA redacte la discusión y la conclusión. Entonces, como pueden ver, metodología, resultados y conclusión es prácticamente más del 50% considera que no es ético que la IA redacte estas partes de un artículo. Este es otro artículo que le quería mostrar, que básicamente lo que hizo fue analizar revistas científicas para saber y conocer sus políticas sobre la inteligencia artificial. Estas son todas revistas de Hispanoamérica. Acá pueden ver el artículo, si quieren leerlo. Y el dato que yo saqué de acá para mostrarles es el siguiente, ¿verdad? Dice, del total de las 43 revistas seleccionadas que analizó este estudio, solo 5 revistas, o sea, el 12%, hoy incluye políticas sobre inteligencia artificial. En contraste, el 38 revistas, o sea, el 88% no menciona información sobre política de inteligencia artificial generativa. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos ante un gran número de revistas, al menos en Hispanoamérica, que no tienen políticas sobre IA, que no hacen control sobre IA. Entonces, hoy podemos estar al riesgo de que nosotros, recuerden que esto es un curso de iniciación para investigadores, y nosotros que nos estamos iniciando, corremos el riesgo de leer y usar inclusive artículos científicos para nuestros propios trabajos, tesis, investigaciones, ensayos, artículos hechos 100% por IA y con datos inclusive falsos. Entonces, ese es el riesgo que hoy tenemos con relación a la IA y la ciencia. Entonces, tenemos que ver muy bien hoy en día la jerarquía de las revistas. Eso también puede ser un tema de un conversatorio. O sea, no voy a leer cualquier publicación, sino que hay una jerarquía que yo tengo que conocer también, ¿verdad? Para leer revistas de alto impacto y no leer revistas ahora en donde ni siquiera tienen políticas de IA, ni siquiera tienen un mínimo porcentaje o Disculpe. revisión de si eso se hizo o no con inteligencia artificial. Sí, te escucho. Ah, sí, disculpa, al decir política de IA, ¿qué sería, bro? Les voy a mostrar después una revista que es política de IA, pero básicamente es en torno a qué acepta la revista que se haga con inteligencia artificial e inclusive algunos tienen un porcentaje de uso de IA. Utilizan ciertos programas y dicen, nosotros aceptamos hasta el 20% o hasta el 5% de que esto se hizo con IA. Más de eso se rechaza el artículo. Y también que te dicen, ¿verdad?, en qué se puede usar y qué tenés que declarar. Por ejemplo, en algún lugar de tu tesis, dependiendo ya de la revista, te dicen la metodología o quiero que me pongas qué parte de tu tesis fue hecho con IA o en qué te ayudó la IA en este trabajo, si te ayudó, por ejemplo, para corregir, para el estilo, etcétera, etcétera. Y decime qué IA usaste y qué prompt usaste. Básicamente por ahí va el tema de las políticas inteligencia artificial que varias editoriales ya están teniendo, inclusive la Sociedad Científica del Paraguay también las tiene. Yo les voy a mostrar esa más adelante para que vean qué dice hoy la Sociedad Científica del Paraguay, principalmente con su revista y cuál es su política de IA. Acá, esto es lo que más me interesa que sepan, porque no es que yo me siento a escribir con IA, le digo, haceme esto, escribime esta parte, mejorame esto, mejorame la redacción de esto y todo está bien, ¿verdad? Nosotros tenemos que conocer estos desafíos éticos y riesgos de escribir con inteligencia artificial. Nosotros tenemos que salir de esta clase en particular conociendo estos riesgos cuando escribimos con IA. Y uno de ellos es que sí, la inteligencia artificial puede alucinar. Eso muchos ya lo saben.
puede inventar cosas. Entonces, ¿cuál es el riesgo que se asocia a eso? Generación de datos, citas o hechos falsos que parecen verídicos. Eso que yo le estaba diciendo. Si yo le pido que me escriba, por ejemplo, un planteamiento del problema sobre la violencia familiar en Paraguay, la IA podría inventarme datos, podría inventarme citas, podría inventarme hechos falsos. Entonces, yo no me puedo quedar nomás con lo que me dice la IA. Si me está dando, si yo le pido dentro del prompt, le pido que me dé fuentes de lo que me está diciendo y que inclusive me ponga los links para que yo pueda acceder a esas fuentes, yo tengo que hacer el esfuerzo de revisar esos links y si son reales, ¿verdad? Particularmente cuando yo empecé a probar esto de la inteligencia artificial, encontré que muchísimos links no existen, ¿verdad? O, por ejemplo, links que dicen totalmente otra cosa, y cuando vos le decís, por ejemplo, el link que me pasaste no dice eso, te dice, ah, discúlpame, te voy a pasar otro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tiene otros sesgos también la inteligencia artificial, que son sesgos algorítmicos que vamos a ver también. Entonces, la IA puede alucinar, la IA puede generar datos falsos, nos puede dar citas falsas, nos pueden dar hechos falsos. Entonces no podemos nosotros jamás dar por sentado que todo lo que nos está creando es real. Y esto puede ser gravísimo si es que presentamos nuestra tesis, nuestro artículo y alguien se da cuenta de eso, ¿verdad? Prácticamente invalidaría todo el trabajo. También otro desafío ético que se genera en torno a la inteligencia artificial es el plagio, ¿verdad? Dice, pongo yo como plagio inadvertido, ¿por qué? Porque nosotros no nos damos cuenta de que muchas de las cosas que está creando la inteligencia artificial, que nos está escribiendo la inteligencia artificial, en realidad son fragmentos o réplicas de otros textos, ¿verdad? Porque por lo general, eh, si nosotros escribimos nomás algo muy genérico y yo le digo, redactame algo sobre la delincuencia, la inteligencia artificial hace su búsqueda por internet. Entonces puede replicar textos, citas de otros autores y no citarlos, por ejemplo. Y eso es, si nosotros presentamos ese trabajo, nosotros nos hacemos cargo, la IA no se hace cargo de lo que escribió, eso puede ser un plagio, ¿verdad? Eso podría tranquilamente pasar por un detector de plagio y va a salir positivo. ¿Verdad? Hoy los detectores de plagio son mucho más eficientes que los detectores de IA. Entonces, tengamos en cuenta eso cuando escribimos algo con IA. Nos puede alucinar y puede cometer plagio. Con relación a la autoría, también la IA, como les dije cuando empezó la clase, no es autor, no tiene responsabilidad legal ni ética, somos nosotros los que somos los responsables de lo que estamos presentando. Entonces, acá hay como una medida de mitigación y es lo que vamos a ver más adelante. Las revistas y las editoriales están usando es declarar explícitamente el uso de IA en la sección de agradecimientos, métodos, metodología. Eso es lo que hoy se está haciendo, ¿verdad? Pero como la IA no se puede hacer responsable de lo que escribió, nosotros no tenemos que hacer responsable, tenemos que tener en cuenta que alucina, puede crear plagio, esto puede invalidar totalmente nuestro trabajo y tiene sesgos algorítmicos. ¿Qué son estos sesgos? Vamos a ver uno a uno. Perpetuación de sesgo de género, sesgos geográficos, sesgos del lenguaje. Acá podemos ver algunos de los sesgos que tiene la IA cuando va escribiendo y va generando algo, ¿verdad? Por ejemplo, uno de ellos se llama sesgo de representación. Dice, si una base de datos científica está compuesta mayoritariamente por investigaciones en universidades del norte global, claro, la mayor cantidad de las IA son de Estados Unidos, de Europa, ahora las chinas que se están utilizando también. Entonces, ¿qué hace la IA? Prioriza las perspectivas del norte global e ignora contribuciones, por ejemplo, de nuestra región. Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta. Sesgo del lenguaje, como están optimizadas principalmente
en habla inglesa también tienen ese sesgo, lo que dificulta mucho cuando nosotros le pedimos algo y nos escribe, por eso es que nos escribe de una manera y muchas veces los que están en esto dicen, ah, esto fue escrito con IA, porque se da cuenta que escribe de una manera que no es la que usamos en esta parte de la región particularmente. Entonces, ahí como que te das cuenta que hay parte de tu texto que está escrito de una manera y hay parte que está escrita totalmente de otra manera. O sea, una persona que usa inteligencia artificial se va a dar cuenta en la redacción. Y esto es por un sesgo de lenguaje que tiene la IA. Otro sesgo, uno de los que me parece lo más interesante, es el sesgo de confirmación. Este es un desafío ético cuando usamos IA. El usuario, si le preguntara a la IA de una manera que espera una respuesta específica, la IA, al intentar complacer, puede ajustar su tono de contenido para confirmar los sesgos previos del investigador en lugar de ofrecer una síntesis neutral de la evidencia. La IA tiene un sesgo de confirmación muy grande en donde muchas veces busca validar todo lo que nosotros escribimos. Siempre quiere darnos la razón, por lo general no quiere objetar nada, tiene ese sesgo de confirmación. Hay eh, una imagen que se compartió hace mucho en un grupo de investigadores que era muy interesante, que mostraba, por ejemplo, cómo una persona le decía a la IA, le mostraba una foto de un hongo y le decía, quiero saber si este hongo es venenoso o es comestible. Y como la IA tiene este sesgo de querer validarte y darte respuestas positivas nomás, le decía, sí, es un hongo comestible, puedo comerlo sin problemas, no te va a hacer nada, inclusive tiene beneficios, bla, 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 bla. Porque a través de una imagen nosotros queremos pedirle cosas muy complejas ya a la inteligencia artificial. Y después le vuelven a escribir a la inteligencia artificial y le dicen, te equivocaste, la persona murió, este hongo sí era venenoso. Y entonces la IA dice, discúlpame, no voy a volver a cometer ese error. Así como vos decís, este hongo tiene características de ser venenosa, ¿verdad? Entonces, ahí es como que al primero le dijo sí, pero cuando le dijeron, che, no, esto no es, esto es un hongo venenoso, la persona murió porque vos le dijiste que coma. Entonces, ahí se disculpó y te volvió a dar la razón con relación a que es un venenoso, que es un hongo venenoso. Entonces, tiene ese sesgo de confirmación, quiere validarnos constantemente y darnos la razón a nosotros. Entonces, nosotros ahí podemos cometer muchísimos sesgos que son propios de nosotros los investigadores, ¿verdad? Otro sesgo que tiene es el sesgo de género. ¿Okay? La literatura científica ha sobrepensado inclusive a las mujeres, ha utilizado términos androcéntricas. Esto, por ejemplo, es algo que pasa mucho, por ejemplo, cuando se le pide a la IA que te escriba o te diga cosas relacionadas al futuro, por ejemplo, quién ser el atleta más famoso en 30 años de atletismo, siempre te va a dar un nombre. Si vos le decís quién va a ser el presidente de Paraguay en el año 2050, siempre te da un hombre. Entonces, el sesgo de género también es muy grande. Hay un estudio bastante interesante de la Unión Europea que lucharon contra este sesgo de género y hoy en día está como un poco más nivelado, ¿verdad? Pero tiene este sesgo, sesgo de éxito. Ah, también el sesgo de género tiene una cuestión de mostrarte más contribuciones de hombres que de mujeres, por ejemplo. Con relación a la literatura, cuando yo le pido que me provea de literatura científica, al tener este sesgo de género, nos puede pasar más autores masculinos que femeninos. Este otro sesgo, que es el sesgo de éxito, entonces la IA entrenada con artículos ya publicados tiende a privilegiar resultados positivos por encima de resultados negativos. También lo que tenemos que saber cuando le pedimos fuente, cuando nos pedimos que nos redacte algo, lo más probable es que solamente nos dé resultados y artículos que tengan resultados positivos y no nos esté pasando la otra cara de la moneda, que también es importante, como ustedes saben, cuando nosotros hacemos un estado del arte, ver qué hay, qué no hay, cuáles son las contradicciones entre investigadores, cuáles son las contradicciones entre la evidencia. Bueno,
la IA tiene un sesgo que capaz no nos va a dar esa información completa, sino que al tener este sesgo siempre nos va a querer pasar cosas positivas. Entonces nosotros hoy tenemos que saber lo que la IA me redactó con estos sesgos. Voy a tomar un poquito de agua. Si quieren hacer preguntas, adelante. Esto es lo que le estaba diciendo hace rato, que ya hay editoriales y estas son como las más importantes. La tienen Springer, Nature, Wired, Elsevier, Cambridge, que ya tomaron ciertas políticas en torno al uso de la IA. Y acá, por ejemplo, como dice, estas editoriales señalaron de forma similar y casi simultánea el no poder los autores incluir ni citar herramientas de inteligencia artificial como autores o coautores de una publicación académica. No, hoy la IA. Y eso yo lo digo hoy, ¿verdad? Porque esto es tan cambiante y va evolucionando tan rápido que hoy, 28 de abril de 2026, podemos decir lo que las editoriales más grandes están diciendo, ¿verdad? La IA hoy no puede ser autor de un artículo, no puede ser autor de una tesis, y ni siquiera puede ser coautor. Pero esto de aquí a unos años puede cambiar, ¿verdad? O sea, el avance de la tecnología es algo que no podemos interrumpir, entonces hoy no son, mañana no sabemos. Y además, estas editoriales señalaron a los autores como únicos responsables del contenido de sus manuscritos, los cuales deben ser transparentes e indicar si emplean herramientas de IA generativa en sus trabajos. Entonces, esto es lo que hoy quizás van a tomar todas las revistas. Entonces, si hoy nosotros ya estamos acostumbrados a usar inteligencia artificial, sepan que van a declarar ya sea tesis o artículo científico en donde usaron inteligencia artificial. Y acá les puedo mostrar mientras las políticas de uso de la Sociedad Científica. Esta es la revista de la Sociedad Científica del Paraguay. Se puede ver, cambió de la diapositiva, si alguien me puede decir sí o no. Dice editoriales como Springer, Nature, Ah, ok. ahí quedó. Entonces, bueno, entonces no cambió. Ahora voy a dejar de compartir. Voy a compartir otra vez. Porque lo que les quiero mostrar. Y ahora Sí, dice revista cambió. de la Sociedad Científica. Ya Cambio se perfecto. observa, profe. Buenísimo. Lo que le quería mostrar es qué dice hoy la Sociedad Científica del Paraguay a través de su revista y política de uso de inteligencia artificial. Voy a agrandar un chiquitito para que se pueda ver mejor. A ver, ahí. Dice, política editorial sobre el uso de inteligencia artificial en la producción de manuscritos. Dice, la revista de la Sociedad Científica establece las siguientes directrices para el uso responsable, transparente y éticamente adecuado de herramientas de inteligencia artificial generativa en la preparación, análisis y preparación de manuscritos sometidos a evaluación de esta revista. Políticas de uso, dice, autoría. Las herramientas de IA generativa no pueden ser consideradas autoras ni coautoras. Ven cómo ya está en línea con las principales editoriales del mundo y de lo que ya vienen diciendo también los investigadores en esa investigación que le mostré de Nature. Dos, la responsabilidad ética, legal e intelectual del manuscrito recae exclusivamente en los autores humanos. Los autores deben revisar, validar y asumir plenamente cualquier contenido producido con apoyo de inteligencia artificial. Por eso que es tan importante que nosotros conozcamos los sesgos que tiene la inteligencia artificial para trabajar con esos sesgos y no cometer demasiados errores y enviar nuestros artículos, nuestra tesis, van a ser 100% invalidados, inclusive podría llevar a que sean sancionados.
Creo que no se te escucha, profe. en algún momento, ¿verdad? Declaración de preparación del manuscrito debe declararse la herramienta utilizada, si usé ChatGPT, si usé Perplexity, si usé Claude, versión o plataforma, si corresponde, ¿cuál versión usé? ChatGPT 4.5, ChatGPT 5, etcétera, etcétera. Función específica. O sea, ¿para qué usé esa inteligencia artificial? Si usé para redacción, para análisis de datos o para generación de figuras, etcétera. Hagamos unos ejemplos nomás. Entonces, sí vemos acá, por ejemplo, que la revista de la sociedad científica acepta que se hagan análisis de datos con IA, pero nosotros tenemos que decir que lo hicimos con IA. ¿Y cómo lo hicimos? En la metodología tenemos que redactar cómo hicimos, qué le pedimos, principalmente los prompts que utilizamos. Esta información debe ubicarse en la sección de metodología, agradecimientos o en una nota aclaratoria. ¿Verdad? Dice otra vez responsabilidad sobre el contenido. Los autores deben verificar la exactitud de datos, referencias, interpretaciones y figuras generadas con IA. No se permite el uso de IA para fabricar datos, manipular imágenes o alterar resultados. El uso de IA para mejorar la claridad lingüística es aceptable, siempre que no modifique el contenido científico. ¿Verdad? O sea, nosotros podemos utilizar para que nos mejore la redacción, para que nos corrija, pero sin modificar el contenido. Esto ya es una política de inteligencia artificial para los que revisan los artículos, ¿verdad? Porque hoy en día también está muy discutido si es que yo un artículo científico como revisor de una revista le puedo enviar a la IA y decirme, revisame un poco qué errores tiene este artículo. ¿Verdad? Eso también está, hoy está prohibido, por ejemplo, por la Sociedad Científica del Paraguay, o le dan ciertas instrucciones de qué puede usar y qué no puede usar un revisor. Pero lo que más me interesa que ustedes sepan es como autores, ¿verdad? Ustedes que van a ser autores de tesis, autores de investigaciones científicas. Entonces, todo esto van a tener que declarar. Si lo usaron, ¿verdad? Voy a ir otra vez a mi presentación. Ya queda poquito, así que si alguien me puede decir si se ve la presentación otra vez, Sí, profe, se ve muy bien. buenísimo. Estas son, como le dije hace rato, que íbamos a ver algunos programas que nosotros, y se están utilizando, ¿verdad? Las revistas utilizan, las universidades utilizan estos programas para ver si es que lo que se redactó fue hecho o no con IA, ¿verdad? Tenemos Turnitin, GPT-0, Copilix, todo, hay muchos, ¿verdad? Esto sí, podemos nosotros enviar nuestro texto para saber si es que por lo general nos saca un porcentaje de, por ejemplo, un 15%, un 20%, un 50% fue hecho con IA, inclusive algunos de ellos, algunos de estos programas nos puede decir qué parte es con IA, ¿verdad? Bueno, esto está todavía bastante discutido porque estos programas de detección de IA también tienen cierto sesgo, inclusive pueden sacar falsos positivos o falsos negativos. Vi hace poco unas pruebas que se hicieron con por ejemplo, GPT-0, en donde le pasaban artículos que se escribieron antes de que salgan las inteligencias artificiales generativas y como tenía cierto estilo de escritura sin errores ortográficos y un estilo muy semejante a cómo escribe la inteligencia artificial, daba como resultado positivo. ¿Verdad? Había un porcentaje de uso de IA, pero en realidad ese artículo es de hace más de 20 años, cuando ni siquiera existían estos programas de inteligencia artificial. Entonces, ese es un gran problema también que tienen estos detectores de IA. Pueden sacarnos falsos positivos. Por eso que no es que podemos confiar en un 100% en estos programas. Y ahí es donde, bueno, algunas revistas, particularmente en donde yo presenté artículos, tienen un porcentaje, ¿verdad? Si vos superás el 40% de uso de IA con uno de estos programas, se rechaza. O sea que como que aceptan un porcentaje mínimo porque estos programas también pueden fallar. Pero como hoy no hay algo así infalible para saber que esto se hizo con IA, entonces queda la ética, ¿verdad? Declaremos
en qué usamos y qué IA usamos, y dónde lo usamos y cómo lo usamos, ¿verdad? Todo eso tenemos que declarar. Y algunas reflexiones finales, y después podemos pasar a una ronda de preguntas si quieren. Uno, la inteligencia artificial puede asistir, acelerar y mejorar la redacción, pero no reemplaza la capacidad de problematizar, interpretar y producir conocimientos. Es el investigador quien formula preguntas, define marcos teóricos y otorga sentido a los datos con todos los sesgos que tienen también los investigadores. Dos, la IA actualmente se puede considerar como un asistente y no un coautor. Eso es algo que se tiene que grabar. Usemos a la IA como un asistente. Tres, el riesgo no es la IA, sino su uso no ético. O sea, hoy en día ya es demasiado difícil decir o prohibir, como vi en algunos lugares, que prohíben directamente el uso de IA, pero en realidad la prohibición nunca tuvo un efecto eh, que quiso tener, ¿verdad? O sea, no es que vos prohibí algo y eso se deja de usar y nadie más lo usa, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente usa, no declara y no sabe cómo usarlo éticamente. Particularmente yo creo que sí se tiene que usar, pero la gente tiene que conocer los sesgos que tiene, los riesgos que tiene y cómo usarlo éticamente, ¿verdad? Porque los alumnos lo van a usar, o sea, no podemos creer que no lo van a usar. Y cuatro, algunos usos no cuestionables hoy, en donde se está permitiendo el uso y no se está ni siquiera discutiendo en torno a la cuestión ética: mejorar la redacción, corregir ortografía, estilos, APA, Chicago, etcétera, mejorar la claridad sin cambiar el contenido, hacer traducciones, generar lluvias de ideas, etcétera, etcétera. Entonces, estos son como unos usos que no están cuestionados hoy. Bueno, eso es lo que yo hoy quería mostrarles a ustedes, de manera que ustedes puedan conocer los sesgos, cómo usarlo éticamente, qué están diciendo las editoriales, las principales editoriales del mundo, qué dice la evidencia respecto al uso de la IA en la redacción, de manera que ustedes tengan esa información y usen la inteligencia artificial. Es realmente una herramienta impresionante que cada día va a estar, va a ser más y más y más implementada en todos los niveles, inclusive en los niños seguramente. ¿Sí? Hoy en día hay inclusive estudios que muestran cómo afecta inclusive el pensamiento, ¿verdad? Vamos a pensar menos, vamos a razonar menos, estamos delegando mucho a la IA. O sea, son otras cuestiones, otras discusiones, ¿verdad? Que no vienen principalmente a esto. Entonces, eh, ustedes ya tienen hoy información respecto a los sesgos, usos éticos, no éticos. Entonces, usemos éticamente, pero usemos la inteligencia artificial. Así que un espacio de preguntas, ya que estamos cerca de la hora. Creo que hay algunas preguntas en el chat luego. Sí, profe, hay una consulta de Belén Torres que dice, profe, una consulta, ¿cómo citamos la utilización de IA en formato APA? Por ejemplo, hace poco mejoré la calidad de la imagen de una fotografía antigua con IA, Gemini específicamente. Y nada, lo que hoy dicen, principalmente si eso vas a publicarlo, ya sea tu tesis o un artículo científico, en alguna nota aclaratoria o en tu metodología o en un agradecimiento, tenés que poner que mejoraste la calidad de esta imagen a través de Gemini y le diste esta instrucción. Eso es lo que tendrías que hacer. Bueno, pues había otra pregunta que creo que en una de las láminas ya fuiste respondiendo también, profe, ¿cómo podríamos identificar si algún trabajo fue redactado por IA? Ujú. Después, si se le proporciona como fuente Google académico y se le pide a ChatGPT que lo analice, puede considerarse fiable. Siempre tienen que hacer verificación cruzada. O sea, lo que no pueden hacer es lo que te dice la IA, lo pegas en tu trabajo, así como si fuera escrito en piedra. Siempre tienen que hacer una verificación cruzada de dónde sacó esa información, cuál es el link, pídanle que les pase el link de dónde sacó
esa información, revisen el link. Ujú. ¿Alguien quiere hacer una consulta, una pregunta viva voz? ¿Qué tan efectivo es usar el parafraseo en IA? Dice otra consulta. Es muy efectivo. O sea, es muy efectivo para parafrasear, sí, podríamos utilizarlo, pero sin cometer plagio, ¿verdad? O sea, siempre citando al autor. Entre las apps o plataformas antiplagio, ¿cuál es la más confiable o recomendada? No, ahí la verdad que no hay una recomendada. Tiene sus problemas, como les mencioné, tiene sus errores. Hoy no hay una así que vos diga, esta es la que detecta Profe, 100% que... ¿Sí? consulta, profe. En relación a querer saber sobre, digámosle, ejemplos de casos, digámosle, sobre robo agravado. En relación a ello, ¿cómo, o sea, o sea, mi ejemplo sería, ¿podrías darme ejemplos de casos de robo agravado que entran cuatro tipos con arma? Entonces, ahí es tu recomendación. ¿Puedes pasarme la biografía y de qué país sería? ¿Algo así sería, profe? Depende para qué le estás pidiendo eso, ¿verdad? Si vos le estás pidiendo ejemplos, depende del uso que le vas a dar a eso siempre, ¿verdad? Nosotros siempre como este es un curso de iniciación de investigadores, estamos hablando que el uso que le damos es para publicar, ¿verdad? Para publicar ya sea en la tesis o en el artículo científico, en una conferencia científica, entonces sí. En esos usos, la declaración es fundamental, pues si vos le vas a dar otros usos, qué sé yo, vas a hacer una clase o estás aprendiendo con la IA, o una tarea y demás para que te dé ejemplos, yo no sé si es necesario que declares, ¿verdad? Ejemplos de robo agravado, salvo que utilice eso para un trabajo científico, sí, ahí sí hay problemas. Ahí sí tienes que declarar. Ah, ok, ok. He entendido, profe. Acá creo que podemos cerrar con esto que dice, hay una app de parafraseo. ¿Podría considerarse eso un plagio en caso de ser utilizado para redacción de una tesis? Claro, o sea, el plagio básicamente es que vos utilices lo que dijo otro autor, ¿verdad? O sea, y eso se puede dar en las citas, en el trabajo completo, puede ser un plagio completo o puede ser el plagio de unas citas, ¿verdad? Por eso, siempre que yo voy a citar algo, afirmar algo, tengo que poner el autor. O sea, el autor no es la IA, porque la IA sacó de algún lugar. Tengo entendido que más bien la consulta va por la generación del parafraseo. Si ese parafraseo que se generó con la app puede ser considerado un plagio. Si pones el autor, no. Mm, Pero vas a tener que declarar que utilizaste IA para hacer resúmenes, parafraseos y en dónde usaste. perfecto, muchas gracias. Bueno, creo que estamos llegando, profe, en honor al tiempo. Agradecer el interés. Tuvimos sala llena, estuvimos al tope con nuestra salita Zoom. Así es que agradecer el interés. Seguro que vamos a estar agendando otro encuentro más ya en el próximo mes. Estar al pendiente que la compañera Perla estará pasando las informaciones. Esto también queda grabado donde siempre preguntan, en la descripción de nuestro grupo de WhatsApp de iniciación científica y van a ir encontrando las grabaciones por taller. Tenemos el taller 1 que ya se dictó el mes anterior y ahora este taller, seguro que en la brevedad también el equipo técnico va a estar disponibilizando. Así es que esperemos que haya sido sumamente provechoso. Yo creo que sí, fue muy interesante todo lo que nuestro facilitador Diego Molina estuvo compartiendo con nosotros. Y bueno, cualquier duda que haya quedado, espero que lo hayan tomado apuntes y podemos refrescar o rememorar en el próximo taller, profe. Muchas gracias, profe. Sumamente interesante el taller de hoy. Chao, chao. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Gracias Muchas a todos. gracias, profe. Buena jornada. Buen resto de jornada. Gracias, Mabel. Chao, chao.